Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ana Treyes, como todas las semanas, desde Madrid. Y el día de hoy voy a entrevistar a una persona que es súper especial para mí, pero aparte de eso, es una escritora súper talentosa. Tiene un estilo, eh, desde mi punto de vista, muy lindo porque es muy sencillo, muy directo y se deja leer hasta el infinito, ¿no? Se deja ver, se deja entender. Y es, aparte de eso, una gran persona. Es una persona que además, que es de lo que quiero hablar hoy día con ella, tiene herramientas de sanación que no son las herramientas habituales. Ella se sana ahora con la literatura, se sana con el mar, se sana con la música, se sana con el deporte. Y la verdad es que lo ha logrado. La conozco hace muchísimo tiempo y mientras he visto a otras personas acudir a psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, todo eso de lo que nos vamos rodeando cuando nos preocupamos por nosotros mismos o queremos sanar, ella ha sacado fuerza de dentro y creo que este libro, que es su último libro, que se llama Se busca un final feliz, es el resultado, el cierre de, de ese ciclo enorme que ha sido su vida para poder sanar y curar. Y creo también que es el comienzo de una nueva vida, de un nuevo ciclo de vida. Y eso es muy bonito, ¿no? Nunca es tarde, a veces demora mucho y ella ha insistido y yo creo que lo ha logrado. María Luisa del Río está conmigo y estoy encantada de tenerla. María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anita Linda. Buenas noches a ti. Buenas tardes a nuestros espectadores peruanos. Muchas gracias por esa introducción tan hermosa. Debo decir que también he recurrido a psicólogos, psiquiatras y nutricionistas, pero que he aprendido es que uno no debe dejar de sanar, porque una vida no alcanza para sanar todo lo que tendríamos que sanar, ¿no? Eh, Me pregunto por qué, digamos, escribir puede ser una forma de sanar, ya nos lo vas a contar, pero una de las primeras cosas que me llamó la atención es que tú descubras tu infancia, eh, digamos, de una manera fuerte, porque para mí ha sido fuerte. Yo les recomiendo que lean el libro. Es una infancia donde hay algunos, se narra con un poco de humor, digamos, ¿no? Porque uno le arranca una risa y luego dices, pero qué fuerte, ¿no? Y te estás exponiendo en lo más íntimo. Tú, los que te conocemos, sabemos que no eres así. ¿Por qué has decidido hacer eso esta vez? Me llama la atención cuando me dicen que no soy así, porque yo pensaba que sí era así, que siempre tenía el corazón en la mano y siempre hablaba de lo que me pasaba o me había pasado, pero gente tan cercana como tú me dice que no lo había hecho antes. Se mezclaron varias cosas, se mezcló una separación matrimonial, la muerte de mi mejor amiga, la muerte de mi padre y una serie de eh, procesos de sanación con plantas medicinales que me llevaron a revisar mi vida. Era aceptarla, a agradecer, porque al final todos nos, nos, nos engrandece, al final incluso el dolor, ¿no? Agradecer, aceptar y a todo mi parte para no repetir ciertos patrones que están en los genes, ¿no? Y la muerte de mi padre ayudó a que este libro tan confesional, sobre todo por una niñez dura, eh, por él, por su ausencia, pudiera ser publicado cuando él ya no estaba, no como una manera de traicionarlo, sino de simplemente no ofenderlo, ¿no? Con un proceso que creo, con un libro que creo que nos ha ayudado a sanar no solo a mí, sino a mis hermanos, a mi mamá, a toda la vida, que es lo que más valoro, ¿no? Háblame de eso. Eh,
yo venía escribiendo sobre mis procesos de sanación con plantas, que ya es brutal y da para un libro. Y la sanación tenía que ver sobre todo con mi papá. Y cuando ya tenía el libro más de la mitad, ya Planeta le había echado el ojo, muere mi papá. Y en el momento que muere mi papá, me doy cuenta que esa sanación que yo contaba, ese proceso tan brutal que yo contaba, funcionaba de manera mucho más orgánica si yo empezaba a hablar de mi niñez y por qué había llegado a ese punto de la urgencia de sanar. Siempre había querido hablar de mi niñez, pero digamos que el ogro en ese libro necesariamente iba a ser mi padre, y con él vivo no me había atrevido a hacerlo, menos que agonizando. Eh, Cuando publiqué el libro, salvo mi hermana Patricia, que tenemos una relación totalmente estrecha, ni mi madre ni mis hermanos lo habían leído y tenían un poco de miedo de qué iba a pasar. Lo que puedo decir que todos en su momento me han dicho que se identificaron, que hablaron, que sanaron también y que pudieron llorar a mi padre, que quizás no lo habíamos dado, ¿no? En su momento, porque así es la vida, ¿no? Eh, entonces yo sí, sin sentirme heroína, sí siento que con esa sanación mía hemos sanado todos. Y el libro es un resultado de un trabajo fuerte de 3 años, sobre todo con plantas medicinales, ¿no? Eh, y se siente al menos de la mitad para adelante, que eso empieza a ser un factor importante en mi vida. O sea, tu libro ha sido como el vehículo para que tu familia pueda hacer el luto de verdad de tu papá. Yo me atrevo a decir que sí, y si bien no se hizo con esa intención, yo al contrario pensaba que les podía chocar, ¿no? Que les podía ofender o que podían decirme, oye, es nuestra vida, ¿por qué lo compartes, ¿no? Pero no, el efecto fue contrario a eso, he llorado, gracias por esto, gracias por el final, gracias por esta historia, la recordaba, sí la recordaba, la he vivido otra vez, la he revivido, en fin, sí. Tú también has mencionado algo que tiene que ver mucho con tu padre. Yo conocí a tu padre y tengo que decir que, por ejemplo, fue un señor magnífico cuando lo entrevisté una vez para un artículo y me prestó unas acuarelas valiosísimas y se desprendió de ellas lo más amoroso y me las dejó llevar al periódico para escanear. Y era un señor así con los amigos de sus hijos, ¿no? Pero Uh-huh. también lo vi enfadado, lo vi molesto. Entonces, esta dualidad yo la he vivido, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención cuando tú decías que habías aprendido a vivir a la defensiva Sí, gracias a la imagen de tu papá, pero tu papá no todo el tiempo andaba a la defensiva, era un señor también muy bueno. sí, por supuesto, era generoso, era amoroso y era protector. Pero yo creo que él, más que haber querido atacar o violentar, no controlaba, lo he dicho mil veces, ¿no? No controlaba su ira. Y no controlar la ira es hacer daño sin querer permanentemente, ¿no? Sobre todo mientras nos vamos haciendo mayores y hay más responsabilidades y más gente con la que lidiar y más trabajo, más estrés y más tensión. Eh, no la controlaba, y eso tiene que ver con su propia niñez también, ¿no? Y yo muchas veces, y tú has sido testigo, en mi crecimiento, en mi juventud, en no tan juventud, eh, tenía también ese rasgo de tener reacciones descontroladas
ante situaciones en las que me sentía agredida, fueran o no verdaderas agresiones. Mi reacción era bastante descontrolada y muchas veces violenta, y yo no tengo problema en aceptarlo porque estoy en ese lugar. Ya me estoy en ese lugar y no me cuesta aceptar que estuve ahí también, ¿no? Y tú sientes ahora que has sacado todo esto, que has sanado a tu padre, yo te veo así como el comienzo de de una nueva vida para ti. ¿Sientes que, cómo te ves luego de haber sacado todo esto? Me veo buscando mucho menos la adrenalina que la paz. Me veo comprendiendo que la felicidad es la tranquilidad. Me veo pidiendo muy poco a la vida, salvo cariño y, y paz. La palabra paz es como una constante, ¿no? La búsqueda de la paz, que no quiere decir que no me defienda si tengo que defenderme, pero sí quiere decir que me defiendo de una manera mucho más digna si es necesario defender. Yo vivía en la defensiva cuando no era necesario muchas veces. Y también tiene que ver con no tomarme las cosas personalmente, porque cada persona trae un mundo, una mochila, unos cuantos cartuchos de dinamita en esa mochila, ¿no? Y no todos tenemos los mismos problemas, y no todos tenemos las mismas debilidades, pero tener que atravesar este proceso tan duro para mí, tan duro, y que supuso tremendo sacrificio, tremendo aislamiento, tremendo, porque fue tremendo el dolor, me hizo comprender más al ser humano como es, y no todas las personas tienen la oportunidad de sanar sus heridas, porque al final son heridas las que nos llevan por los caminos que nadie elige, ¿no? Son las heridas de infancia, sobre todo de infancia, creo yo. Claro, a mí me llamaba la atención, me encanta el título, pero creo que en un momento de la vida ser feliz es una decisión. O sea, quiero decir, como que vivimos eh, entrenadas o nos han criado pensando que la felicidad es una consecuencia, un estado permanente, y quizás hay un momento en que como tú se toma conciencia y se enfoca de nuevo en lo que es la felicidad, ¿no? Se hace un nuevo concepto de lo que es la felicidad. Hay mucha gente, María Luisa, que no logra curar sus heridas y que se las relame y no vive en paz nunca. Sí, sí, y conozco mucha gente así, y no creo que nadie comentó otro cuál es el camino, solo creo que, eh, o sea, me quedó tan claro que todos tenemos muchísimo que sanar, pero muchísimo. Me quedó claro que poder sanar es un privilegio, me quedó claro que todos deberían hacer algo, sea eso constelaciones familiares, terapia psicológica, hasta la religión, cualquier vía eh, para sanar es para mí un privilegio, pero mucha gente ni siquiera acepta que tiene algo que sanar, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto que la felicidad se convierte en una elección, porque empiezas a ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, empiezas a agradecer. Los procesos de sanación te acercan mucho a la muerte, y empiezas a agradecer por estar viva, empiezas a agradecer por tener salud, empiezas a agradecer por las personas que están en tu vida, empiezas a agradecer por las veces que perdonaste, fuiste perdonada, y entras en un modo de actitud, que es un poco también lo que tú mencionas como
como una decisión, ¿no? La felicidad como una decisión. Por supuesto que es una decisión, pero toma años entenderlo así, ¿no? Estamos grandes también. Yo tengo 56 años. Y a Yo esta edad, también. pues, es lógico tratar de hacer lo mejor para tu vida, ¿no? Porque se ha pasado muy rápido y ya hemos pasado la mitad, ¿no? Lo que queda es muy poquito como para no vivirlo en armonía con lo que se pueda, ¿no? Hace, esto ya mira, te he contado que he visto algunas entrevistas tuyas y me hace gracia escucharte porque hace como ya esto sería como 15 años que te entrevistó Spencer y le dijiste exactamente lo mismo y en ese entonces tenías 40. Y dijiste, ya estoy en la mitad. Y Pero si ahora, ahora te digo que estamos más allá, pues ya estamos en primera fila, como decía nuestra amiga Doris Day, hace muchos años también decía, ya estamos en primera fila. eso es Claramente verdad, estamos en primera fila. eso es Sí, verdad. ante el fusilamiento ya estamos en primera fila. ¿Cómo se llama esta serie famosa? En el juego del El camaleón, calamar, del calamar. del calamar, ya estamos en primera fila, sí. He visto también, he visto que al final, bueno, el final del libro es hermoso porque es el cierre con tu padre Sí. y hablas del miedo. Entonces, yo cuando leí el libro, me encantó ese capítulo, pero siempre del miedo eh, que te traía el miedo, digamos, a no repetir la historia de tu padre, a no ser como tu padre, o en otro capítulo, el miedo a morir y todo lo que eso desataba en ti. Mm. Y yo no me imaginaba que lo que te movía, muchas veces ya nos has contado ahora, uno es la ira y la otra es el miedo. Para una tía que, digamos, se fue a vivir a la selva de la noche a la mañana, me piro vampiro, me voy, o para que a los 38 años descubrió la homosexualidad, o que hizo una hermosísima familia en dos tiempos, que tiene tres hijas, o sea, es que no nos imaginamos que el miedo te movía tanto. Mm, Ellos suelen paralizar más que movernos y a mí muchos miedos me han paralizado. Por ejemplo, el miedo a la vejez me ha paralizado muchísimo. Eh, el miedo al abandono muchísimo. Eso también he tenido que trabajar y también la niñez. Y el miedo a lo que otras personas no temen, que es, para mí las grandes ciudades producen miedo, ¿no? La naturaleza no. Para mí irme a vivir a la selva no fue un acto de valor. Eh, Tener hijos tampoco me parecía como lo natural. Acto de valor quizás las cosas que hice en los últimos años, ¿no? Está narrado en el libro que es brutal, pero tampoco es tan valioso en el sentido de valiente, porque yo no me imaginé que iba a ser tan brutal. En el escenario me di cuenta en que me había metido, ¿no? Entonces, yo sé que proyecto a una mujer muy valiente, pero yo no me siento muy valiente. Yo convivo con mis miedos y a veces son miedos a cosas insignificantes. A veces me da miedo ir a un supermercado, a veces me da miedo cruzar la calle, a veces me da miedo hacer una llamada por teléfono, cualquiera, de trabajo, cualquier cosa. Y mi padre igual, mi padre tenía mucho miedo, muchos más miedos, desgraciadamente, y también no se cuidaba, consumía malas noticias, no se daba a sí mismo el consuelo y la armonía y la paz, el espacio que te permiten recuperarte y seguir adelante, ¿no? Él siempre está de una manera u otra intoxicándose, ¿no? Y hoy por hoy yo, quizás toda mi vida, pero hoy más que nunca, soy muy consciente de cuánto podemos intoxicarnos con ciertos alimentos, por supuesto, ciertas drogas o todas las drogas, ciertos ambientes, cierto contenido noticioso
ciertas películas y ciertas personas. Y yo vivo cuidando muchísimo eso, como, no me gusta usar la palabra templo, pero realmente cuido mi cuerpo y mi cabeza como si lo fueran, ¿no? Y ese aprendizaje también llegó no tan tarde, pero hace poco. Sí. El cuidarme, el quererme, cuidarme sin ser presumida ni vanidosa, igual, simplemente no quiero sacar lo peor de mí, y si no quiero sacar lo peor de mí, no puedo meter lo peor en mí tampoco, ¿no? Eres bastante disciplinada, o sea, eres bastante disciplinada con el deporte, eres bastante deportista, pero hay algo que también te quiero preguntar porque la última vez que nos vimos me impactó y me gustó, que es el mar. Te metes todas las mañanas al mar, bajas los escalones del malecón, tienes contados los escalones del malecón, sabes cómo se llaman las personas que están en ese malecón vendiendo y te saludan y tú te saludas, y muy temprano te metes al agua helada. ¿Qué te da eso? Mira, este invierno el ritmo no ha sido de todos los días. Es más, por momentos, julio, hasta julio quizás, pero entre julio y supongo que agosto también, que recién empieza, voy una vez por semana porque ya me expongo a ese frío y a esa experiencia como tan espartana en la que me metí el año pasado con esa disciplina. Con el deporte sí, pero con eso he dejado de darme con palo, creo, porque me hizo bien, yo estaba deprimida el año pasado, mi papá estaba a punto de morir, eh, hace 3 días hemos celebrado, hace 2 días hemos celebrado la misa del año de su muerte, y para mí era espartano bajar al mar, meterme a esa agua helada en bikini, sin hecho, aguantar 10 minutos, y subir y ducharme en agua fría. Y gente cercana me decía que eso era sadismo, y yo me reía porque sentía que eso me calmaba y necesitaba calmarme. Este año estoy con un ritmo bastante más considerado conmigo misma y esperando que llegue septiembre para volver a mi ritmo de todos los días, pero en este pleno invierno no lo hago todos los días. Cuando bajo aguanto 20 minutos, ya no son 10, eso también está bueno. Sigo sin usar wetsuit, amo el agua helada, pero si estoy en casa y siento que hace un poco de frío y estoy abrigada y ya fui a hacer mi deporte y ya me duché, me puse la chompa, no es que ya ahora quiero ir al mar, ya no estoy en esa disciplina férrea, pero sí la recomiendo para personas que están pasando por un proceso de tristeza, de ansiedad, de depresión, de falta de energía, de menopausia, de tantas cosas, porque el agua helada es como que te rejuveneciera. Primero es un gran quemador de grasa y a quien no le gusta quemar grasa, pero además es como que le metiera un turbo a tu circulación, ¿no? Y tu cerebro, todo empieza a respirar, todo empieza a moverse adentro y con ese frío el agua puede estar a 14, 15 grados en estos tiempos, no baja tanto como bajaría pues en Europa el agua de mar o del lago en el invierno de ustedes. Ese frío hace que luego no necesites abrigarte tanto, tu cuerpo se regula. Y es un espacio al que voy también a desconectar. Rara vez llevo el celular, voy sola, luego me echo en las piedras, que milagrosamente siempre están calientes. No me gustan mucho las playas de arena. Y está narrado en el libro porque en ese momento era una disciplina diaria. Hoy no lo es tanto, pero en cualquier momento la retomo porque sí, no me hace tanta falta como el año pasado en el sentido que estoy más tranquila, pero sí lo valoro muchísimo. En el libro Y me acompañaste, también, pues, me acompañaste. Y fuiste valiente porque no lo hacías tú. Y era Julio, ¿no? ¿Julio? sí, Julio, sí.
Sí, Ujú, te el año acompañé pasado. y me revolcó la ola. Sí, sí. Es que yo soy muy cobarde. Y yo siempre, es que yo siempre te digo, sinceramente, como te dije en la pregunta anterior, yo y muchos te hemos visto con la valentía siempre, pero lo lindo del libro es que descubre, te pone como vulnerable y eso es muy lindo, Claro. muy hermoso que tú sientas que estas personas que en tu vida, que a todos los que nos ven les debe estar pasando, que por cierto, gracias a los que nos están viendo ahora y nos mandan piropos y todo, este, es muy lindo que una persona que tú consideras fuerte, ¿no? Para mí siempre ha sido como un ejemplo de valentía, se ponga así de vulnerable, ¿no? Te diga, soy vulnerable, yo soy así. Es muy lindo. Por supuesto, y lo aprendí también. Lo aprendí y le decía hace poco a Micaela Llosa, me cansé de estar a la defensiva. Sí. Y diferentes actividades y personas que he conocido, y el ecstatic dance, por ejemplo, que también has participado, que es una terapia maravillosa con la danza, me llevaron a abrazar la vulnerabilidad. Esa es la palabra, abrazar la vulnerabilidad, porque hacerte la que nada te duele y la que puede con todo es un mal negocio. Es un mal negocio porque la gente a tu alrededor se puede olvidar de que también puedes necesitar un abrazo, un cariño, una compañía, una contención, ¿no? Y está bien que lo recuerden. ¿Cómo has atravesado la maternidad de la que también hablas en el libro con este sentimiento de, durante este tiempo, con la sombra de tu padre, con este no quiero ser como mi padre? Yo me ponía a pensar y decía, qué terrible porque no queremos ser como nuestros padres, pero los tenemos ahí metidos todos, Ujú, ujú, todos. Y todos hemos hecho un proceso, los que hemos tomado conciencia, para no repetirlos. ujú. En tu caso, tu proceso tenía este componente de ira, de rabia. ¿Cómo lo manejaste con tus hijas? Eh, de cara a mis eh, lo he llevado bien, aunque siempre he tenido que hacer ejercicios de paciencia. Me falta paciencia, eh, pero cada vez tengo más. Ha salido el lado bueno que tiene esa fortaleza y ese estar a la defensiva, que es la protección, ¿Ah? pero también me he sentido por momentos muy frustrada o inmersa en un rol, en un matrimonio homoparental donde era la que marido, me vi inmersa en un rol como de padre. Luego entendí que no tenía por qué pensar que era padre porque somos dos mamás y punto. Pero me costó ubicarme en esa nueva dinámica familiar y cuando inevitablemente caí en el rol del padre, protector, virtual proveedor, pero las dos éramos proveedoras, eh, defensor, empecé a chicotear con la idea de convertirme en mi padre, ¿no? En un hombre que se quejaba, que malograba los planes, que gritaba, y yo no sabía que caí en eso, pero sí diría que tuve tanto miedo de caer en eso que no podía ser feliz, ¿no? Y luego he pensado también en mis hermanos hombres cómo han manejado esto, porque es muy difícil cargar con esas figuras y no querer repetirlas, pero saber que están adentro de uno, los genes y todo, ¿no? Hay un libro de una autora argentina que se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Y cuando te leí a ti como madre de tu hija mayor y de tus dos hijas menores,
claro, sentía que se te salían, se nos salen a todas, el libro No por gusto se llama así, se nos salen nuestras sombras. Y creo que Sí. es mucho más difícil controlarlas siendo madre, ¿no? Estás como no sé, bombardeada todo el tiempo. Yo me sentía así, por lo menos. Es como que ya no eres tú, ¿no? Estás permanentemente al cuidado de otros, con la responsabilidad de otros, con el miedo a hacerlo mal, cansada, ya no hay el derecho a tu descanso, a tus engreimientos. Luego los hijos crecen y todo eso va cambiando, pero es larga la etapa en que los niños son la prioridad y nosotros nos tenemos que poner en un segundo lugar y ahí es cuando postergamos también nuestras necesidades fundamentales y no hay que postergarlas, ¿no? Hay que encontrar el tiempo para no postergarlas, no hay que hacer el sacrificio ciego de entregar todo a los hijos y privarse de tanto, porque al final incluso los hijos pasan esa vida, ¿no? No tiene sentido, pero quizás eso se aprende tarde también, ¿no? A mí esta edad me gusta porque yo me extraño tener menos años, porque lo que he aprendido ahora y todavía con fuerza para caminar, hacer deporte, vivir, viajar, lo que sea, hacer música, bailar, es perfecto el aprendizaje, la tranquilidad y todavía la autonomía física. Entonces yo estoy feliz con este momento de mi vida, pero miro atrás y digo, Dios, qué equivocada estaba, qué tremendamente equivocada estaba, ¿no? Es tremendo. Y el amor también se entiende cuando ya muchas cosas han dolido, ¿no? Creo que me entiendes, ¿no? Tiene que haber dolido bastante, tiene que haber habido mucho dolor para entender el amor, ¿no? Para entender de qué se trata, y la felicidad, al final es amor, ¿no? ¿Qué realmente estábamos buscando o qué necesitábamos encontrar mientras buscábamos por otro lado, ¿no? Exactamente. Es, Sí, es muy doloroso. Efectivamente, tiene que sí, haber dolido mucho. Sí, sabemos, sabemos. sí, sí. Eh, Durante todo el libro hay una característica tuya que me conmovió muchísimo, que era como el señor que venía a construir a mi casa me pidió los chistes prestados y se los llevó. Mi papá y gritaba y gritaba y mi mamá estaba embarazada y así fue. Y mi papá se bajó del coche y le dio a uno allí y mi hermano dijo que no era ese, sino otro, el que se le había acusado. La monja me gritó y yo me quedé así y yo alucinaba, o sea, porque se me han acumulado todos los finales de tus relatos cortos y decía, pero ¿de dónde? O sea, uno se queda como con una impotencia que te dibuja muy bien, ¿no? Pero es como, pero ¿dónde estamos? O sea, la monja, la profesora me agarró de la oreja y me torció la oreja y me la torció. Y que se joda, o sea, muy fuerte todo eso, ¿no? Lo has dejado ahí, como, no sé, nos dejas así a todos. ¿Por qué lo dejo así y no me enredo en conclusiones? Porque estoy segura que nuestra generación, estoy segura que tú, estoy segura que mucha gente de nuestra generación que ha leído el libro, gente que fue niña en los setentas sobre todo. Luego las cosas fueron cambiando cada vez un poquito. Ha vivido lo mismo. Y el truco, digamos, como autora, como escritora, el truco de no explicar tanto al final es porque en verdad no llegábamos a la casa y se lo dábamos a los padres. Eso es lo más loco, lo más terrible.
no llegábamos a la casa y se lo contábamos a nuestros padres, al menos yo no, tú no, mucho, porque no era tema. Era como, bueno, te jaló la oreja, pues ¿qué habrás hecho? Ahora yo agarro el auto, voy al colegio, toco la puerta, pregunto dónde está esa profesora, le llamo por teléfono, no paro si una profesora le jala la oreja a mi hija. Con eso no estoy diciendo que mi madre no era una buena madre, eran otras épocas. Y es como parte del paquete toda esta falta de contención, ¿no? Esa fidelidad, de amor, de preguntarle al niño qué pasó, como si a los niños no les pasaran cosas, como si no tuvieran miedo, como si no tuvieran dolores, como si fueran responsables de la falta de agua en la lonchera o la falta de insignia en el uniforme. ¿Qué tiene que ver un niño con eso, no? Esa claridad yo creo que existe hoy incluso a nivel leyes. Mi hermano Rafael es director de un colegio y él dice que un bullying que no se soluciona en el colegio llega a la fiscalía. Y que una vez que llegó a la fiscalía ya estás en un problema como director, como madre de familia, como profesor, y a todos están en un problema serio. Tú que dices, la palabra bullying no existía, pues cuando nosotros éramos niñas, era parte de todo eso, era parte del paquete, ¿no? Entonces, es el retrato de una época también, por eso empieza hablando de 1969, Woodstock, la Me llegada a la encantó, luna, Velasco. me encantó el primer capítulo, me encantó porque además nos cuentas dónde naciste y en primera aparece tu papá, ¿no? Que se fue a protestar y regresó más flaco y barbudo. En esa época los metían y tú no sabías cuándo los soltaban. Claro, los 70 se hacía en Paraguay, hacían en Argentina, hacían en Chile, hacían en todos lados, ¿no? Has dicho algo muy lindo que es, mi madre no era una mala madre, era otra ¿No? época. Y eso Sí, me encanta porque creo que es el kit del asunto de nuestra generación, que muchas veces no llegamos a entender que hicieron lo mejor que podían hacer con lo que tenían. sí, No sí. había Esa frase más. está al final del libro. Al final del libro dice lo mejor que pude, ¿no? Claro, es que quiero decir, tu madre, como tú has dicho, y lo reflejas muy bien en el libro, las mochilas que traemos, que traen los padres. Nosotros traemos nuestras mochilas, pero creo que nuestras mochilas están un poco, en tu caso ya están un poco sanadas, las mías también, pero qué importante es saber que efectivamente se hace lo que se puede con lo que se tiene y nunca, pero nunca será perfecto. No, jamás. Jamás. Y Jamás, ahora hay jamás. mucho más información, herramientas, redes sociales, capacidad de hablar automáticamente con alguien, hasta la inteligencia artificial, para bien o para mal, está recomendando a la gente cómo reaccionar ante ciertos conflictos, ¿no? Para bien o para mal. Pero antes no había ninguna información, tú te quedabas, incluso cuando eras víctima de acoso sexual, volvías a tu casa y por eso lo he escrito, porque yo nunca lo vi a nadie. O se lo contabas a tu novio y tu novio le decía, ¿y por qué sale vestida así? Eh, Imagínate, ¿qué tal mundo, no? ¿Qué mundo el que hemos vivido? En No digo nosotros, que ahora no pasa, no digo que ahora no pasa, digo que ahora es denunciado. Lo sí, que es, ¿no? ahora es diferente. Es diferente, pero ¿No? todavía pasa, efectivamente. Sí, Hay sí. hay un tema importante, que ya lo he guardado un poquito para esta parte, que es el tema de la ayahuasca. Ajá. Yo me acuerdo que cuando yo hablé contigo esta última vez que nos vimos y estábamos bajando al mar, y yo te dije, y tú me contabas de la ayahuasca, como ya me has contado otras veces, pero esta vez yo te, porque me contaste muchas cosas que, que la planta te decía y te ayudaba, y yo me acuerdo que te dije, me muero de miedo, y tú me dijiste, eh, ¿cómo le vas a tener miedo a la planta? La planta es como tu abuela. Sí, sí. Y al leer los capítulos del libro y ver todo el proceso por el cual pasaste con el ayahuasca y bueno, las otras también
las otras plantas, el retiro, el aislamiento. Eh, yo me preguntaba si realmente es la planta la que te da, o quizás es que lo tienes muy adentro tuyo y te lo saca, ¿no? Cuando hablabas de que te comunicabas con tus muertos, porque nuestros muertos están, y yo decía, es que están dentro de nosotros, no sé si, no llego a entender bien lo de la ayahuasca, y te lo pregunto porque un montón de gente no lo entiende. Entonces, ¿tú nos puedes contar? Con mucho respeto, sí, porque lo que requiere el acercamiento a la ayahuasca y a cualquier planta medicinal es respeto. Y yo entiendo que haya gente, millones, que no creen en eso, pero el respeto es fundamental, ¿no? Eh, Creo que haber vivido en la selva casi 4 años y en circunstancias de aislamiento total me conectó mucho más con la naturaleza y con las plantas medicinales, no solo a nivel de sanación física, sino también de sanación espiritual. Lo vi a mi alrededor, lo vi constantemente y lo experimenté también. De modo que si en un momento de mi vida volvía a esa oportunidad, iba a ser como fácil que yo la tomara, porque estaba muy familiarizada con ella. ¿Qué tiene la ayahuasca? Podríamos hablar horas, pero creo que conecta con tu esencia y te quita la máscara, te quita el ego, te quita el autoengaño, te quita esa costumbre que tenemos de compararnos con los demás, te quita la competencia, te quita la ambición, te quita la vanidad. Puede venir la vanidad en una ceremonia, pero anda a ver cómo se pone tu cuerpo si entras en ego o en vanidad, ¿no? Es escatológico realmente. Puedes terminar en el suelo vomitando y cosas peores, ¿no? Yo lo que le agradezco a la ayahuasca es haber entrado en mi interior. Incluso cantamos mucho y hay una canción que termina diciendo ya llegaste a tu interior, ¿no? Porque todos tenemos una luz adentro y esa luz puede ser opacada por muchas cosas, por factores externos, por toxicidad, por injusticia. A todos nos pueden apagar la luz y creo que todos la dejamos que se apague en algún momento. Pero somos seres de bondad, somos seres de luz. Hay que observar a los niños, ¿no? Somos seres que podemos perdonar, somos seres que en principio y por naturaleza no juzgamos. Todo eso con lo que hemos venido al mundo y que se ha ido contaminando va saliendo y va saliendo de manera natural y va saliendo con cariño. Lo dije hace poco en la FI que tuve una mesa con Sonia Canlis y Olga Montero, son otras dos autoras de Planeta. Dije que las plantas a mí me habían corregido con amor, ¿no? Me han devuelto a la niñez, no como una persona irresponsable, sino como una persona que se contiene, que se cuida, que se quiere, que se acepta, ¿no? Y me han sacado una fuerza que no es algo, que no es una fuerza para ganar una maratón ni para nadar kilómetros, yo nado muy poquito, sino que es una fuerza para aceptar la vida como es y aceptarme a mí también y entender que el camino mío como el de todas las personas en el mundo no ha sido fácil. Algunos un poco más, pero yo creo que nadie lo tiene fácil y que hay cosas en las que para las que soy vulnerable por determinadas razones y no debo tampoco forzarme a ser valiente, forzarme a atravesar el fuego. No, no, hay que recogerse también, hay que cuidarse, hay que dormir, hay que querer mucho, ¿no? Y ese quererse no tiene nada que ver con el ego. El ego hay que
hay que dispararle en la, al ego. El ego no sirve para nada, para nada, para nada, para nada. Hay gente que habla del ego como funcional. No, yo creo que ese es el amor propio. Y no digo que no tenga ego, digo que me paso la vida, desde que pasé por esa experiencia, me paso la vida enfrentándolo, como diciendo, a ver, María Elisa, ¿estás reaccionando porque esto realmente te molesta o es tu ego? Y sin miedo, automáticamente lo hago a un lado y me enderezo, ¿no? Porque el ego no sirve para nada, para nada. Y creo que solo sirve para acercarnos a la muerte con más horror, porque ¿de qué te sirve el ego cuando te quedan días, semanas, meses? ¿De qué te sirve el ego cuando se muere un ser querido? ¿De qué te sirve el ego cuando, te digo, no me ha ocurrido, pero cuando te diagnostican un cáncer? ¿De qué sirve el ego cuando acabas de parir y tienes todavía el dolor en el vientre y el hijo tratando de conectarse con usted y hace 5 días que no duermes? ¿De qué te sirve el ego? De absolutamente nada, ¿no? No es buen consejero, eh, no es honesto. Podríamos hablar horas de su falta de virtud. Ahora eres DJ. En todo este proceso largo que cierra, que yo entiendo o lo siento, que ha cerrado este ciclo con el libro, una de las transformaciones que has tenido importantes en tu vida ha venido con la música, con el ecstatic dance, que también he participado. Yo te sigo, soy tu fan, te sigo en todas tus cosas. Y es muy sanador, sí. Pero ¿qué te ha dado a ti como parte de este proceso? La música, varias cosas. Primero, ha sido un tema incluso previo al final de la sanación. Yo cumplí 50 años en el, no sé, pero cumplí 50 años y poquito después llegó la pandemia. Sí, sí. ¿No? Esos dos eventos, porque cumplir 50 años, te hace pensar mucho qué quise hacer siempre y no hice. Yo de niña era absolutamente melómana y eso está narrado en el libro. Además que bueno, tecnología era otra cosa y conseguir una canción era un esfuerzo gigantesco. Ahora quiero, tengo, ¿no? Y yo también, y solo puedo hacer tecnología. Pero toda mi vida había sido melómana, toda mi vida había escuchado música y había soñado con ser DJ. Y 50 años, mi hija cumplió 15, poquitos meses después, y le dije, regalémonos un equipo de DJ y unas clases. Y nos regalamos el equipo y fuimos a las clases. Ella cuando quiere toca, cuando no quiere no. Lo hace mucho menos que yo, le gusta, pero yo dije, esto es lo que he querido hacer toda mi vida. Ya lo sabía, pero no me había dado espacio, ¿no? Porque no es pues una actividad rentable y menos si empiezas ya mayor, ¿no? Y tampoco quería vivir en la noche y en la juerga. Entonces, al poco tiempo y en plena pandemia, gracias a Dios conocí la comunidad de Ecstatic Dance Perú, que me acogió como DJ de Ecstatic Dance, que es una experiencia que tú conoces muy bien y que tiene en su lideresa pues a Paola Herrera, a la que también has entrevistado sobre esta comunidad de gente que baila para sanar, donde no hay alcohol, no hay cámaras de fotos, no se habla, es como una meditación, ¿no? Y ese fue como, digamos, el camino en el que más pero últimamente hay un bar que se llama La Bermud, donde va gente un poquito mayor, al menos los jueves gente un poquito mayor, entre 40, 60. No es un lugar donde tú entras y vas a escuchar reggaetón, ¿no? Últimamente he incursionado como DJ en La Bermud un jueves de cada mes,
Y ya eso sí es trago y la gente que no para de bailar y de consumir y es un poco una juerga, pero es una juerga una vez al mes. Entonces sí lo puedo manejar y además igual estoy trabajando. No es que yo estoy consumiendo, puedo tomar un par de traguitos, pero estoy trabajando. Y eso también me fascina. Además empieza, el jueves tenemos uno, el jueves 7 de agosto voy a tocar en Avenue, dentro de 3 días. Empieza a las 9:30 de la noche, termina a las 2:30 de la mañana, entonces es algo que puedo manejar en esta etapa de mi vida, me divierto muchísimo, y eso sí, ni siquiera es música electrónica, puede haber un poquito, pero son los hits que bailábamos nosotros en los 80s y 90s, la gente realmente no para de bailar porque todo lo conocen, ¿no? Eso está lindo. Y esas Eso son las dos cosas que hago ahora. me ha sorprendido de ti porque te he visto usar música que, es eso, son los hits, ¿no? Y me ha Uh -huh. revelado de ti que estás más cerca del lado, digamos, yo soy cero melón, o sea, yo soy lo más, lo que sale en la radio. Y digo, qué lindo que considere esto en sus pistas, ¿no? Y en tus redes pones músicas de Shakira, de no sé, me encanta. Sí, 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 me encanta. Hay cosas que no me gustan, pero no tengo problemas con la música comercial, ¿no? Si me gusta, no me importa que tenga 20 millones de seguidores, ¿no? Y si no me gusta, no me importa su originalidad, no me gusta y punto, ¿no? Y a veces pongo música en los cumpleaños de amigos, y ahí sí hay asperezas ahí, porque yo no quiero poner pachanga ni salsa, y ahí sin ligar en esta ciudad con gente que no quiere poner esa música, ¿no? Eh, con gente que pide esa música, ¿no? Pero sí, estoy feliz y ahora tengo un proyecto de grabar mi propio audiolibro. Quiero hacer con mi voz el audiolibro de No mires atrás, de No mires atrás, no, de Feliz. De tu libro. Quiero hacer, quiero hacer el audiolibro y justo hoy estuve en esas coordinaciones, voy a empezar a entrenarme de voz para ser narradora de audiolibros, o sea que al final es con el sonido con lo que estoy fascinada, ¿no? Tengo un proyecto también, ya es un poco más a largo plazo, de musicalizar mis textos, pero que sigan sonando como una declamación poética, ¿no? No necesariamente como un canto, sino como una declamación poética con una música de fondo, ¿no? Que estoy finalmente mezclando el sonido con la literatura y me siento plena. Qué lindo, pero Sí. es muy lindo porque en el libro narras también un capítulo de una fiesta con un final no muy feliz, no, un poco, un poco fuerte tu final, Sí. desmayada que hizo, pero eh, es lindo como, es que es muy lindo. Yo les invito de verdad a todos a que lean el libro, son relatos cortos, pero que te dejan como explotando en cada final. Este capítulo en especial es un fiestorrón, un juergón de estos de los que aquí mi amiga ya no, digamos, no incorpora como No parte de su vida, frecuento. Ajá. claro, pero ahora, es que es bonito porque veo este capítulo y te veo ahora los proyectos que tienes y hay un intermedio maravilloso, o sea, hay una cosa que se llama la asertividad, ¿no? Que es poder transitar en el medio, es muy difícil, ser asertivo es muy difícil, pero si logras salir de un extremo y del otro y coger de este lado lo que te gusta para armar tu plenitud, es precioso. Y lo que me estás Sí. contando es precioso. Tienes unos tremendos planes. Sí, y ya aprendí a no tener tantas expectativas también. Una cosa es, quiero hacer esto porque voy a ser feliz, y otra cosa es pensar que eso me va a llevar a el siguiente nivel, porque eso me parece ya una especie de esclavitud mental en la que tampoco quiero estar en ese momento de mi vida, ¿no? Tengo pequeños proyectos donde lo principal es disfrutar y si eventualmente
puedo vivir de eso, pues mucho mejor, ¿no? Pero ya no, la frase vamos por más no va conmigo. No, creo que vivir tranquila y haciendo pocas cosas que me gustan mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, María Luisa, me ha encantado conversar contigo. Yo la verdad que me podría quedar hablando 2 horas, pero te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tu lindo gesto, porque mi cuenta es pequeña, pero tu corazón es de este tamaño, para venir a compartir conmigo y con las personas que me siguen toda tu experiencia de este libro que se ha presentado en la FIL. ¿Qué tal la presentación? Fue muy buena, ¿verdad? Fue con otras dos autoras, pero sí, fue linda. Y en la FIL ya está en la segunda edición con el título de Alfredo Bryce Echenique. O sea, el éxito de este libro es que en 3 meses se ha vuelto a imprimir, ¿no? Y eso no me había pasado antes. Y el prólogo de Bryce está hermoso, es Sí, es un regalo que perfecto, me hizo. es Sí, un sí, hermoso sí. regalo. María Es un Luisa, verdadero regalo. yo te, no sé si decirte felicito porque felicito creo que no es la palabra, te admiro y creo que bastante gente te admira por todo lo que estás desplegando todos estos días, contándonos lo que ha sido tu proceso para este libro, que es un proceso muy personal, es un libro muy íntimo de relatos cortos y que yo les recomiendo muchísimo. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy día. Gracias a ti, Ana. Eres mi amiga de toda la vida. Te respeto muchísimo, te admiro también. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, acuérdate. Sí, la vida ha de querer que nos veamos pronto. Así es, así es. Te Un quiero beso. mucho y gracias a quienes se conectaron. Chao. Chao.